y me propongo fundar un partido de sueños. Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Talleres donde reparar alas de colibríes. Alas de colibrí. Alas de colibrí. Todos los jueves de 19 a 20 por aquí, por la COPE. Alas de colibrí para la cruz. Buenas tardes, oyentes de Alas de Colibrí. Hoy vamos a hablar de dos temas que están unificados, que es la potencia de los cuerpos y del materialismo del encuentro. Estamos con Estanislao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, oyentes. Y con Cecilia, que nos acompaña. Buenas tardes. Que son parte de nuestro taller del Grupo Espinosa. Y bueno, le volvemos a mandar saludos, como siempre, a Aldana. Saludos, Aldana. Que es nuestra productora, que está pobre con su trabajo, y a Patricio, que también nos ha acompañado siempre en el programa. Van a ir conociendo a otros compañeros y compañeras del espacio nuestro. Pareciera que hoy es un tema bien estrictamente filosófico, pero que también está relacionado con lo que venimos tratando siempre en este encuentro, que es Alas de Colibrí, con la realidad que nos toca vivir en el país. Y bueno, uno de los temas que en el programa que tuvimos con Diego Sturbar hablamos era la velocidad con que este gobierno aceleró todo el proceso de destrucción del Estado argentino, de organizaciones sociales, con una velocidad que estábamos desacostumbrados, digamos, a un nivel muy fuerte. Y Diego en ese programa decía que eso contrarrestaba con lo que siempre es la oposición a estos tipos de modelos, que es la potencia de los cuerpos, que los cuerpos, para organizarse en un común, son más lentos que la velocidad de los medios digitales, del avance, pero vamos viendo que esa lentitud va adquiriendo un ritmo importante. Y ese ritmo tiene que ver con algo que es con la física de los cuerpos. Es una física que siempre tiene en cuenta, utilizando palabras de la física teórica y de la física que hemos aprendido en la escuela. Un cuerpo tiene momentos de reposo, momentos de velocidad, momentos de encuentro, de choques, de desencuentros. ¿Y de qué hablamos entonces cuando hablamos de materialismo del encuentro? Que es lo que empezamos a charlar nosotros en el taller nuestro del viernes pasado. Y me voy a ir a un filósofo muy viejo, podríamos decir, presocrático. ¿Más viejo que vos? Sí. Más viejo Sí, que más yo. viejo. Bueno, yo no me doy el carácter de filósofo, pero bueno, apenas pensador. Estuvo rápido. Pero bueno, presocráticos, que el primer filósofo fuertemente materialista junto a Demócrito, que era Epicuro. Y Epicuro tuvo varios seguidores, no se sabe, y no vamos a entrar en esas discusiones propias de las academias, de las universidades, si el término lo escribió Epicuro porque no aparece y ahí lo tomó Lucrecio, o Lucrecio, que fue un filósofo Epicuro ya 4 siglos después, lo utiliza en su libro sobre la naturaleza, que es el concepto de clinamen. ¿Qué decía Epicuro en ese concepto? Decía que antes de que se constituyera el mundo, los átomos navegaban en el vacío y caían en forma rectilínea. El mundo no se hubiese constituido nunca si esa caída rectilínea fuera cada átomo, entonces no hubiera un desvío que les permitiera un encuentro para que se unieran esos átomos. A ese concepto de desvío, ese pequeño desvío de un átomo que se encuentra con otro y produce la conformación de un mundo, la conformación de una materia, la conformación de una materialidad, le llamó clinamen. Y yo hacía un paralelo, en esto es hablar del materialismo del encuentro, que es lo que ocurre muchas veces con las formaciones de los cuerpos sociales, o de los cuerpos colectivos, o del cuerpo de un común. Pareciera que cada uno va por su lado, construyendo su propio espacio, hasta que de repente hay un desvío, algo ahí, un acontecimiento, que produce un desvío que permite que esos
cuerpos se junten, se unifiquen. Y ahí se da la materialidad del encuentro, ¿no? El materialismo del encuentro. Con esto que sostenía, quien lo sostenía era Althusser, es que el materialismo, aparte de una cierta necesariedad que hay en el tema causa-efecto, que se da en la materia, aceleración, reposo y todo, hay como una aleatoriedad también, que es lo que permite la cosa no esperada, el acontecimiento, la situación que nadie esperaba, y eso aleatorio tener que tenerlo en cuenta. Pero no es un aleatorio que no sea material, porque tiene que ver con un encuentro y un choque, es un materialismo también. El motivo de esto pasa precisamente, en el materialismo pasa precisamente de la práctica, o sobre todo de las prácticas. Hay un montón de prácticas humanas, prácticas de lucha, prácticas de defensa de intereses, prácticas de defensa de lo colectivo, prácticas de unión, prácticas sindicales, prácticas extrasindicales, que según se forman, están antes que el concepto, y no dependen de un concepto. ¿Con esto qué digo? Son encuentros materiales aleatorios que se dan y no dependen de un mandato dogmático. Bueno, decir, bueno, hay un mandato, hay una conducción que dice nos vamos a encontrar, nos vamos a hacer en base a esto, puede ser un mandato del peronismo, puede ser un mandato del troquismo, puede ser un mandato de eso. Porque eso sería la violencia de una verdad impuesta. O sea, alteraría esta posibilidad del encuentro surgido de lo aleatorio y de lo que de abajo se quiere construir. Hoy más que nunca esa violencia de la realidad impuesta puede ser grave, porque es pretender dirigir desde arriba con conceptual lo que es un encuentro de los cuerpos que tiene que ver con el abajo. No sé si se entiende este concepto, pero sí, es clarísimo. Clarísimo, bueno. Y entonces, en base a eso, yo pensaba Misiones, lo que está ocurriendo en Misiones, o sea, empezaron los docentes hace 4 semanas, le siguieron los trabajadores de la salud, le siguieron los trabajadores de los campos, le siguieron los tariferos, le siguieron un montón de trabajadores que empezaron a sumarse. Como toda protesta que fue creciendo en un determinado momento, lógica de la provincia, bueno, represión policial provincial a esta realidad. ¿Qué ocurre? La policía se suma a la lucha de esto también, en forma... Sí, de hecho fue de los primeros espacios que tuvieron, la misma policía, la misma policía con los docentes. Pero los docentes anteriores, bastante anterior. Y los yerbataleros, claro. O sea, los docentes, claro, los docentes salud y estatales llevaban 3 semanas cuando la policía se sumó. Pero ya son los primeros, y después se están sumando un montón de sectores que están sumándose a esta protesta. La marcha universitaria, otra forma que se dio en esta forma de encuentro aleatorio que superó los marcos de unidad de solamente las universidades, desde otros sectores sociales. La marcha del 24 de marzo, que también tiene hace rato esa dinámica del encuentro, la potencia de los cuerpos. La organización de los barrios populares, el encuentro de las organizaciones sociales frente a este marco de ofensiva, de avanzada, de destrucción de las organizaciones sociales que tiene este gobierno. Y ahora voy a relacionar esto con el concepto de potencia de los cuerpos. Esto que estamos hablando del materialismo del encuentro. Spinoza, para hablar de esta potencia de los cuerpos. En Spinoza hay una ética, una física de los cuerpos, siempre la hubo, de la composición y descomposición de los cuerpos. Spinoza trabaja mucho cómo componemos afectos y emociones con otros afectos y emociones, cómo construimos a partir de esa composición una potencia mayor. Por eso le da mucha importancia a la amistad común, a construir una comunidad a partir de la amistad, porque es composición de afectos comunes que permiten que mi potencia individual se multiplique en la potencia de otros. Concepto muy importante hoy, donde se habla mucho de que mi realización individual no depende de que me junte con otros, que puedo realizar mi propio proyecto, mi propio emprendimiento solo y sin importarme tanto lo que puedan hacer los demás o lo que ocurra con los demás.
de composición y descomposición de los cuerpos también. Spinoza sabe ver, así como se da en la física, que determinados encuentros a veces no son positivos. También hay encuentros que producen negatividades. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando componemos cuerpos. Pero hay que buscar también, y ahí es mi pregunta, y lo que vamos a charlar con Cecilia y con Estanislao a partir de ahora, una física del pensamiento. Porque tiene que ver con este concepto central de Spinoza. Spinoza dice que nosotros somos modos de una sustancia única, y que esa sustancia tiene infinitos atributos, infinitos, lo que habla de una potencia y una energía del deseo muy fuerte. Pero hay dos que fundamentalmente nosotros podemos conocer, que es la extensión, o sea, la corporalidad, y el pensamiento. Recién estamos hablando de una física de la extensión, de los cuerpos, de la materia, de la composición de afecto, de deseo, la composición de nuestro propio organismo. Nuestro organismo necesita de una composición de los órganos. No solamente es que cada órgano está aislado dentro del cuerpo, esa cumple una función individual muy clara cada órgano, pero se integra en un colectivo, porque está en funcionalidad de los demás órganos. Hay una plasticidad de nuestros órganos. Algunos que se conforman de que somos chicos y parece que se mantienen el tiempo. Pero nuestro órgano principal, por ahí, de muchas cosas que es el cerebro, todos los neurólogos, los que estudian el cerebro, hablan de que hay una plasticidad en el cerebro que no termina nunca de conformarse, ¿no? Y también hay la descomposición de los cuerpos, sino qué es la enfermedad, qué es el suicidio, qué es la enfermedad, qué es el alcoholismo, qué es un montón de realidades que sufrimos en nuestro cuerpo. Son descomposiciones. Y ahora, ¿cómo se compondrían las ideas? Esta pregunta es porque algunos decían, Spinoza plantea esta composición en un atributo, que es la composición de los cuerpos, que es el atributo de la extensión, pero como él habla de un paralelismo entre la extensión y las ideas y los cuerpos, no habla de espíritu y no habla de una dualidad, sino habla también de una composición. ¿Cómo se daría la composición de las ideas? Y Spinoza lo resume en un concepto, pero nunca se lo trabajó a fondo, que está en la ética, hay que buscar la parte, que es la mente como la idea del cuerpo, ¿no? El concepto de idea surge de que la mente es la idea del cuerpo. Y dice, ¿y cómo se componen las ideas? Y yo pensaba, a partir de este encuentro de los cuerpos, vamos a reducirlo a misiones, a partir de este encuentro de estos cuerpos distintos organismos que empiezan a componer afectos, emociones, y digo empiezan a componer afectos porque me preocupé en seguir esta semana, no la noticia desde el punto de vista de lo que pasaba arriba, la discusión con el gobierno, sino escuchar lo que decía la gente, los maestros, los voceros de la policía, todos estos. Y detrás de todo su reclamo había como una exaltación de la alegría de estar juntos, de juntarse, de poder unificar los reclamos, de poder sentir que no estaban solos, que hoy se dio anteayer martes, un encuentro en las carpas de los policías con los docentes, con los otros sindicatos. Hoy marchaban los docentes a la legislatura y iban a ser acompañados por los demás. ¿Cómo lo reflejamos esto de los cuerpos en las ideas? Y Spinoza tiene un concepto, que es el ir fabricando nociones comunes. La composición de los cuerpos tiene como su reflejo en la composición de la idea ir construyendo nociones comunes. Encontrar como un núcleo que nos permita, a través de esto, lograr nociones comunes básicas, que nos unifiquen. Después, los famosos consensos. Sí, los famosos consensos, pero que tienen esta potencia en Spinoza de, al decir noción común, está diciendo no es la más común de las nociones, sino la potencia de una noción construida en común, ¿no? Las ideas son individuos, así como los cuerpos son individuos que de repente se juntan con otros individuos y generan un cuerpo común. Es otra de las preguntas pendientes. ¿Cuál es el principio de individuación de una idea? En los cuerpos hay. El cuerpo se va individualizando a medida que va creciendo, va adquiriendo características. Nuestros órganos en Estanislao
en Cecilia y en mí están compuestos, si bien son los mismos órganos, tienen una composición diferente. De hecho, tiene que ver con la tonalidad de nuestros cuerpos, tiene que ver con las características de nuestras herencias, con la de los genes que nos constituyeron, de las enfermedades que acompañaron nuestra familia, que a veces también se transmiten. Tenemos esa diferencia. Y ahí nos vamos individualizando, ¿no? Nos vamos individuando. El proceso de individuación es un proceso de la materia que es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros surgimos de un cuerpo común también, adentro de un cuerpo común que es el de nuestra madre, y después se va dando el proceso de individuación, separación. Hay todo un trabajo de Rosincher con esto, en un librito que se llama El materialismo ensoñado, que un día lo vamos a leer, que es cortito, en el taller, y lo vamos a discutir porque es interesante. Y cuando, así como mueren nuestros órganos y se produce la descomposición y por lo tanto se produce la muerte, ¿cómo concebir la muerte de una idea también? Por ejemplo, durante mucho tiempo hay ideas que nos han acompañado cada vez que hay experiencias de esto común. Pero hay ideas que podemos decir que ya están muertas, que no nos van a servir esta vez. Esto es un debate que pongo. Sí, sí. Que digo, no nos van a servir para salvar esto que estamos haciendo o para tratar de direccionar lo que está ocurriendo. No nos va a servir esa famosa frase histórica, pasa esta crisis, pues viene el peronismo y nos salva a todos. No nos va a servir. Como idea es una idea que ha muerto, como han muerto otros órganos de nuestros cuerpos. O va a venir esa idea, nosotros, las almas puras, las almas limpias, los troquistas, la tenemos clara, sabemos que a partir de esto, tampoco estas ideas. Estamos frente a un desafío, porque estamos frente a la muerte de soluciones que antes teníamos. Y esta vez creo que no tenemos que desaprovechar, y ahora entra el debate, la potencia de este materialismo del encuentro que se está dando, para ir construyendo esas nociones comunes, y esta vez esas nociones comunes encuentren primero la fuerza de poder ser felices, de poder manifestar nuestra bronca, de poder manifestar nuestra celebración y de poder encontrarle un cauce a nuestra lucha. 4 desafíos en este encuentro que se nos está dando. Abierto, Cecilia, Estanislao. Qué introducción. ¿Hablo yo primero? Mirá, sí, me hace así con la cabeza para que hable. Dale, rellena el vacío, por favor. Bueno, tremenda introducción que te mandaste y como que da para, qué sé yo, ya tengo cosas pensadas porque ya venimos hablando de esto y son temas que en general nos interesan a los tres y a todos los compañeros que están reflexionando y a muchos de los que escuchan. Y a Valentín, sobre todo, que nos está mirando acá enfrente. Bueno, que pobre es parte del grupo siempre que claro, puede, pero sí. los viernes lo sonamos. Además, involuntariamente, ¿viste? ¿No? A mí no me preguntaron, dice. Este cuerpo colectivo no fue consultado. Sí, dice. sí, fue consultado. Ah, sí, Hice, bueno, está bien. Yo hice qué días podían y ganaron. Ah, perfecto. Listo, no dije nada. Bueno, esta cuestión que vos decías de, bueno, viene no sé qué y nos salva, o sea, peronismo, cualquier otra cosa, siempre me deja el sabor de una comodidad cíclica en la que la papa caliente pasa de una administración a otra, y vos hablabas del tema del rescate por arriba, ¿no? El rescate, esta cosa de solucionar las cosas solo por arriba en vez de un poco como planteamos en todas las organizaciones políticas y las organizaciones del bloque social, de la periferia al centro, de arriba hacia abajo, que, ojo, yo ayer reflexionaba, y esa a veces es una frase muy confusa, que queda como muy metafísica, muy flotante y nunca se entiende, ¿no? Y bueno, en esta cosa del encuentro que vos planteás y del hecho también de que venimos luchando, yo pondría un poco esta cosa que, si mal no recuerdo, Cornelius Castoriadis, un filósofo griego contemporáneo, planteaba, y es que hay rupturas y continuidades. A nosotros como organizaciones que trabajamos, que nuestros referentes políticos, sociales, sindicales, organizacionales, de diferentes rangos, con diferentes roles, arrancan desde la base de la inmediatez, desde alguien que trabaja en un comedor, o un compañero que organiza unos cartoneros, o a los cuidacoches, o un compañero que arma un sindicato, una seccional docente, lo que sea, ¿no?
arranca desde la inmediatez del conversar sobre un problema. Y entendemos que cada persona con su corporeidad va adquiriendo destrezas, va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo perspectiva y se forma en lo que va de 10 años, 15 años, 20 años, en lo que la jerga política se denomina cuadro político. Esa es una manera de formar el cuadro político. Después uno tiene el político de carrera, que de repente, no digo que necesariamente esté mal el político de carrera, lo que pasa es que a veces puede tener el tema de no conocer el sabor de la comida sobre la que opina. Y en ese sentido existen grandes partidos políticos en la Argentina que tienen una enorme burocracia, una relación muy estrecha con el poder económico concentrado, con la que saben negociar a veces y por momentos cuando negocian para resolver algunos problemas como un estallido social, por ejemplo, resuelven y generan un estadio de 8 años, 10 años, 15 años, lo que sea, o 4 años de más o menos un capitalismo más o menos pasable. Pero si se resuelve desde esa perspectiva, ya uno tiene el problema de que tiene un contacto con los poderes dominantes, porque poder hay mucho también, poder emancipatorio también hay, con el poder dominante, con el político de carrera, que muchas veces no conoce la situación o viene de sectores que pudieron estar en la universidad, que tuvieron un plato de comida y una ducha caliente todos los días, que no saben lo que es la necesidad extrema, y que bueno, tiene esos dos componentes y es un poco una estructura medio minoritaria y por otra parte medio estratosférica. Y después uno tiene la construcción de base, que va construyendo esos políticos que después se van profesionalizando, porque por supuesto los compañeros van de repente, compañeros expresidiarios, salen de la cárcel, luego dentro de la cárcel hacen una carrera, se profesionalizan, pero tienen todo ese conocimiento que viene de la historia de vida, de la relación con los demás, de ver la necesidad de grandes mayorías postergadas de nuestro país. Y bueno, y esas son dos lógicas en principio. Entonces digo, para entender qué es de abajo hacia arriba es entender que en algún momento nosotros nos proponemos, todos los movimientos sociales, tener una articulación con la administración del Estado y ya no administrar la papa caliente, sino cortarla en pedacitos, enfriarla un poquito y darle de comer a todos. Eso sería un poco el planteo. Ahora, en ese sentido, ese trabajo de organización de base tiene una continuidad en el tiempo y se encuentra con este clinamen del que hablabas vos, Gerardo, que es un momento de la historia. Y por supuesto, y lo sabemos por pequeñas experiencias acá en Necochea, pero además porque a mí me tocó ver básicamente todo el proceso del estallido social en Chile, que duró unos 3 años y pico, ver el retroceso de la posibilidad de aprobar una nueva constitución. Y si hay algo que me quedó muy claro en ese proceso de Chile es que solo juntar a la gente para reclamar parcialidades o inclusive hasta en algunas cosas comunes no alcanza para construir el proyecto emancipatorio, sino que casualmente lo que faltaba en Chile era una comunicación lo suficientemente fuerte entre quienes tenían una continuidad en el tiempo luchando y un crecimiento de ese espacio de lucha desde abajo hacia arriba y ese clinamen. Y nosotros, como movimientos sociales, como espacios políticos, tenemos la oportunidad de no solo aprovechar y entender, pero no oportunistamente, como para seguir con esta pavada del ciclo de un poco de virtud 8 años y un poco de maldad 8 años, sino de realmente para transformar la estructura económica, social y simbólica de la República Argentina y convertirla en una Argentina humana, habitable y democrática. Me parece que es ese un poco el desafío. No sé qué pasa para acá, problemas técnicos ahí, ¿no? ¿No? Ah, está bien. No, bueno, perfecto. Eso más o menos muy en general. Podría seguir, pero bueno. Ceci, ¿querés decir algo? ¿Querés contarnos algo? Estoy un poco avasallada. A ver, continúa, Ceci. Una cuestión ahí técnica nomás. Bueno, yo no soy académica, como las dos personas que me acompañan que pueden citar antiguos filósofos. Sí, pero sí que estoy... voy a decirlo rústicamente, muy manija con lo que está sucediendo en Misiones. Vengo de escuchar a un docente de allá y entendiendo, siento que esta falta de comunicación se enlaza mucho con lo que venía escuchando y es en la educación.
está faltando el aprender eso que... Esa falta de comunicación tiene que ver con un aprender a construir en comunidad y aprender... se me están yendo las palabras, me cuesta delante del micrófono. Cuando vos estás pensando en aprender en comunidad, estás pensando en la relación que pueden tener las organizaciones que tienen continuidad en el tiempo con este clinamen o con este momento extraordinario, entre comillas, o estás pensando en una manera mucho más llana, en general, en términos muy, muy generales, la comunicación. ¿Estás pensando en esa comunicación entre organización y pueblo? En construir desde las organizaciones, ¿por qué? Porque siento que la educación ha sufrido un lavado muy serio, sobre todo desde el proceso de la última dictadura, donde se ha tomado este concepto del saber como algo neutral, y el saber no es neutral. El saber tiene que funcionar para la emancipación de los pueblos o para su sometimiento. Y hoy está funcionando para su sometimiento, esa es la realidad. Se forma a los pensadores, a los académicos, para que se separen de la realidad del pueblo, para que no participen de esa lucha de clases, y por eso termina teniendo esta casta política. Totalmente. Que está completamente alejada de la realidad, porque los que piensan, los que trabajan con el pensamiento, los que terminan construyendo el poder dominante, están alejados de la realidad, porque el que está en la realidad termina no llegando. Hay una cosa que se me ocurría. Para... Sí, fuerte, no, sí, terrible, pero yo estoy re de acuerdo con lo que está diciendo Ceci. Me parece que, de hecho, es algo que a mí me preocupa mucho. Y mira, yo lo pondría fenomenológicamente, de esta manera, digo palabras locas, así, para que se ríe Valentín. Bueno, pensaría en esto, es decir, un tipo que se recibe de abogado, un tipo que se recibe de sociólogo, por sus contactos en la universidad, por tener acceso a saber consultar a un profesional, es más probable que sepa armar un partido político, por ejemplo, o es más probable que sepa armar determinado tipo de estructuras jurídicas o sacar provecho de determinadas estructuras e instituciones jurídicas para resolver sus problemas. O sea que ahí la cuestión del saber, digamos, el problema del capitalismo no es solamente la falta de distribución de la riqueza económica, que eso es lo fundamental, sino también del capital simbólico. Está pésimamente repartido, entonces nos va dejando a los dominados sin herramientas. Y esta cosa de que salen gente de, entre comillas, la clase media, pero la mayoría de ellos de clase formal, trabajadora formal, terminan constituyendo esas estructuras de poder que se disocian, que no saben realmente, que terminan inclusive cayendo en las trampas comunicacionales, como esta idea de que los comedores están ahí paveando, ¿no? Como que no... Porque se los educa también, creo yo, justamente, parte de este lavado que decía de la educación, no se los educa para pensar en la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no se nos educa sobre la realidad de Argentina. Se nos enseña historia mundial como la historia europea, y no se nos enseña lo que está pasando con la economía de Misiones. O sea, ¿cuál es el extractivismo extranjero que está habiendo en Misiones, que declina en esta crisis? Los chicos misioneros tampoco lo estudian en el colegio. Entonces, quedan vedados. Es algo que o viene de docentes que tienen otro proyecto y se cortan por su lado, o lo aprenden por afuera de la escuela. Y algunos lo aprenden bien y otros no lo absorben, siguen sometidos al sistema. Y también se nos forma para esta democracia de baja intensidad, ¿no? Donde sí, todos aprendemos cómo ir a votar, hacemos esta simulación en la escuela, pero no entendemos nada de la realidad de lo que estamos votando ni de lo que está sucediendo. No, totalmente. Bueno, ya entramos ahora un ratito de descanso con la propaganda, si seguimos hablando. Cecilia nos ha abierto un panorama impresionante para debatir a partir de lo que queda, de esto de cómo construir estas nociones comunes, que creo que es la tarea, ¿no? Alas de colibrí. Filosofía para estos tiempos. Bueno, Cecilia nos ha dejado un desafío que es importante, quizás es pensar en esto que estábamos hablando, que también desde abajo tenemos que plantearnos cómo construimos esas nociones comunes,
cómo desde la educación nos planteamos esta posibilidad de las nociones comunes. Y yo lo voy a ligar con algo que empezamos a ver cuando vimos Kush, ¿no? Cuando Kush planteaba este estar siendo del latinoamericano, a diferencia del ser europeo, ¿no? Del ser como buscador de certezas. Y quizá la primera pregunta es esta, que se la hago a los dos para que lo pensemos juntos. Estamos en un tiempo en que no tenemos certezas. Me parece importante eso. No hay certezas de por dónde va a ir el camino. Porque yo lo que también percibo y lo pongo como desafío, puede pasar que mi ley caiga, pero lo que está generado alrededor de mi ley tiene bastante potencia también de existir. Con esto quiero decir, no sé si se entiende lo que digo, muchos sectores que generaron el fenómeno Milei tienen potencia en ideas muy centradas en esto, no en contra de lo colectivo, en contra de lo común, en contra de lo... más allá de que Milei sea un fusible que pueda estallar. Entonces, nuestro desafío nuevo es cómo dialogar con esos sectores sin entrar de nuevo en la lógica de una nueva grieta. Porque, ¿se entiende lo que digo? Sino en una lógica solamente amigo-enemigo. Porque es una parte importante de nuestro pueblo y que incluso también de sectores populares, ¿no? No caer en las viejas soluciones, justamente como planteaba, esta lógica de 8 años o va a venir el peronismo. La aleatoriedad hace que nada suceda 2 veces de la misma forma, y la sociedad como está hoy nunca estuvo antes. Claro. La sociedad siempre marcha hacia adelante. No estamos como estuvimos antes, no podemos seguir buscando soluciones que ya fueron, que ya sucedieron o que ya solucionaron, porque no estamos en la misma posición en la que estuvimos. Sabés que recién cuando vos hablabas del tema de la caducidad, recién hace un ratito ya al principio, la caducidad de las ideas, tengo la sospecha, si vos me podés tirar una hipótesis por debajo de la mesa, por arriba no, pues si no se ve mucho todo, que es un poco la noción de que las ideas mueren cuando se realizan. Y me refiero no a cuando se intentan aplicar o cuando se intentan realizar, sino cuando se hacen reales. Y creo, y acá, pero hoy me abracé a un libro de Hegel. Claro, sí. Digo que lo que puede pasar, yo no sé si no estamos tan ausentes de certezas. Me parece, obviamente certeza frente al futuro, el devenir, no, es verdad, eso está abierto, y además coincido con Ceci, con Gerardo. Y eso es lo bueno igual, ¿no? Sí, tener un poco esa cosa de poder imaginar. Sí tenemos certezas, por lo menos en los espacios de organización, que tienen continuidad en el tiempo, más allá del clinamen, más allá del momento espontáneo que está ocurriendo. Tenemos certeza de algunas cosas que queremos. Ya la deshumanización, no, por lo menos. Es decir, nosotros queremos humanizar al país. De mínima, de ahí en más podemos discutir, porque es la única posibilidad. Humanamente podemos discutir, si no nos aniquilamos y aparece esta grieta. Pero creo que al llevar a cabo las ideas que llevó Milei y al hacerlas reales, tiene la posibilidad justamente de, al realizarlas, matar sus ideas, porque el rotundo fracaso que va a implicar para la vida humana, para la felicidad del pueblo principalmente, nos puede abrir la posibilidad de superar esa grieta. Esto no quiere decir que no vaya a haber siempre sectores reaccionarios, sectores alienados, personas muy dolidas, trastornados de todos los estilos, o personas simplemente confundidas. Y eso siempre va a haber, ¿no? En todo momento y siempre. Pero me parece que esa potencia fue aplicada, la potencia de la gente de Milei, el entorno vital ese, de destrucción, de odio, de resentimiento, pero también de preocupación, porque yo en algún punto, mucha de la gente que adhiere de verdad estaba disconforme con barbaridades que se hicieron en el gobierno anterior. Me parece que eso en algún momento, cuando se termina de aplicar y termina de madurar, le quita potencia a la idea. No le da de comer, no la alimenta. Y ahí es cuando nosotros no tenemos que repetir eso de no Milei, ergo lo que venga.
no Milei, entonces lo que venga. No, ahora nosotros tenemos que poner esas certezas valóricas, por lo menos, ¿no? De proyectos. A ver, a ver si los podemos realizar, a ver si los podemos hacer reales. Y los ponemos en la mesa de la realidad, que tiene eso, que tiene clinaments, que tiene situaciones imprevisibles, pero no, la realidad es que el pueblo es el que va a hacer ese camino. Digamos, las organizaciones pueden hacer ese laburo de poner un programa político, de poner algunos mínimos en común, pero es la gente la que trabajando y viviendo va definiendo ese futuro. Eso me parece que tenemos sí certezas, tenemos un futuro abierto, pero me parece que es muy posible que al realizarse las ideas de Milei terminen cerrando la grieta. Quizás no tanto las consignas nuestras, no el amor vence al odio que andamos por ahí, quizás no tenía mucho sentido. Me parece que la propia crueldad de esto puede cerrar la grieta. Si nosotros aprendemos a comunicarnos bien entre nosotros, con el pueblo no organizado, con las organizaciones libres del pueblo, y a contagiar estos valores mínimos. Tener una Argentina donde se pueda tener tierra, techo y trabajo. Son la triple T que siempre la ponemos, desde varias organizaciones la ponemos como no piso común. sé cuántas certezas, porque estoy asistiendo a algo que nadie que hoy esté vivo, ni sus generaciones anteriores habían visto, que es la mayor crisis del capitalismo. El capitalismo ha sido, desde que recordamos, el orden mundial, el primer gran orden mundial, el que ordenó el mundo conectado, que se empezó a conectar, y con ella vino el capitalismo, y esa ha sido la estructura, y el capital nos ordena, como planteaba otra vez en otro encuentro. Vivimos al final creyendo que soñamos para nuestra vida, y en realidad lo que estamos intentando es generar más capital. Y hoy creo que vamos a asistir a un nuevo humanismo, una nueva etapa de humanismo. Estamos viendo a la gente que está justamente con todo este desarrollo social que ha habido, estamos viendo lo que genera la gravedad de la pobreza, no solo en nosotros mismos. Creo que empezamos a abrir la mirada fuera de ese individualismo y ver que es grave que se muera gente, no mirar solo los números. Es grave que se muera gente de hambre, es grave que se estén derritiendo los glaciares, es grave el cambio climático, es grave que hay gente que no tiene agua, y es grave que nos vamos a quedar sin oxígeno si seguimos deforestando. Y bueno, y todo ese cambio que viene me hace pensar que el mundo que vamos a querer construir hoy no es concebible. ¿Por qué? Porque no lo permitiría el capital. Hay una... Cecilia, nos ponen... no, está re bien, pero hay algo muy bueno. Muy Yo bien, creo que vos bien. presentaste una fractura expuesta del sistema. Sí. Tenemos experiencia histórica, ya vivimos el fascismo a nivel mundial. Si bien tenemos los nazis de Ucrania, tenemos que yo en Croacia, tenemos esos grupos que no son exactamente fascistas, pero que tienen elementos fascistas y a la vez anarcocapitalistas, esas derechas tipo Vox, tipo, Milei, Bolsonaro. Hay algo muy loco, si vos ves igual, hay una decadencia de los valores de la clase dominante norteamericana proyectadas a través del imperialismo muy fuertes. Esta decadencia del sueño americano que antes te lo podían vender, que era el chamullo del capitalismo con buenos modales, que nosotros también lo predicamos, Argentina, y también nos lo creímos. Y me parece que nos estamos dando cuenta que no. Que esta vez sí, ya probábamos el capitalismo con buenos modales, ya vino el fascismo y es malo, la gente no sé si lo quiere tanto. Entonces vienen estos tipos que son de muy baja monta, o sea, con lo aberrante que es Hitler, por supuesto, al lado de cualquiera de estas cosas, pero la cosa de que los cuadros de la derecha fascista eran mucho más inteligentes antes, ahora son payasos. Hay una decadencia, el presidente de los Estados Unidos es un payaso. Entonces me parece que hay una fractura expuesta que no quiero garantizar esperanzas, puede pasar cualquier cosa, una guerra nuclear, tampoco quiero tirar flores todo el tiempo, pero aprovechemos esta oportunidad que tenemos de exponer ahora la fractura expuesta del capitalismo, de la caída de los valores capitalistas. Y esto lo voy a bajar a algo bien concreto. Dale, el capitalismo en esta crisis, que estoy seguro que Cecilia la describió como nunca, así que no la voy a volver a hablar.
cuando entra en estos periodos de crisis, que esta vez es de fractura muy grande, busca dos caminos de solución. La guerra, para aniquilar las resistencias que puedan darse, por eso están creciendo los conflictos mundiales, Los Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, y algo muy grave que pasó esta semana y que no ha pasado desapercibido, que es la muerte del presidente de Irán. Tremendo, Es tremendo. un accidente que Sí, más todos sospechoso. sabemos que con los niveles de seguridad que tienen ese tipo de personas, los accidentes No son tales. son los accidentes que nombraba Marlon Brando en El Padrino, más o menos. Sí, ¿no? sí, Ese sí. tipo, bueno. Pero bueno, la guerra y la deuda. Y la deuda creo que es el tema nodal que nosotros tenemos que hablar desde las organizaciones populares. Nosotros no podemos reconstruir nuestra base. La primera noción común es: nosotros no podemos pagar la deuda. La deuda es una estafa financiera muy armada, muy sincronizada, fuertemente cosa, y no podemos entrar en las medias tintas al momento. Este es un debate muy fuerte, porque la primera deuda, como dice Cecilia, son con el hambre de nuestro pueblo. La primera deuda, que es lo que es La deuda interna. la diría deuda Juan. interna, y ese dinero nos va a servir para un desarrollo que tenemos, porque yo también creo que tenemos que desarrollar las potencialidades naturales que tenemos, los bienes comunes, con equilibrio ecológico y de respeto, no con un modelo extractivista. Sí, responsablemente. Responsablemente, pero para eso necesitamos financiación nuestra. Y nosotros no podemos pagar la deuda. Ese primer acuerdo básico es una noción común que tiene que ser muy claro. Y no asustarnos frente a una realidad de eso. No asustarnos, porque me parece que sería la primera pateada del tablero fuerte. Para eso necesitamos, porque yo coincido con lo que decían los dos, que tenemos que construir un nuevo humanismo. Claro. A mí me parece que hay personas que pasan. Una de esas personas es Horacio González, que era el director de la Biblioteca Nacional durante la etapa del kirchnerismo. Horacio, para mí, uno de los pensadores nacionales más importantes, se lo ha pensado muy poco. Tenía un problema, Horacio. Era muy barroco al momento de escribir, una persona con mucho barroquismo. Entonces, enfrentar un texto de él. Pero él se murió en la pandemia, y mientras estaba en la pandemia escribió un último libro, El desafío de un nuevo humanismo, convocando eso, tomando caminos ya hechos, que no nos tenemos que... O sea, el hecho de que no tenemos certeza no nos tiene que hacer olvidar que ha habido compañeros de ruta y de la historia a los cuales podemos volver como alimento. Podemos volver a Cook, podemos volver a muchos compañeros históricos, podemos volver... Bueno, ahora... Para ponernos a andar, o sea, a andar sobre esta base, o sea, yo lo que veo en esta posibilidad, estos encuentros, de este materialismo del encuentro, es que podemos andar. Y voy a meter una frase antes de presentar este tema, una frase de alguien que quise mucho, que tuve la suerte de conocer, que era el pelado Angelelli, que era el obispo de La Rioja que mató la dictadura. El pelado tenía una frase cada vez que empezaba una crisis de estas fuertes, y un tipo estaba muy insertado con la realidad popular. Esto se está poniendo lindo, hacía las manos, y decía: hay que seguir andando nomás frente a la crisis, no pararse. Vamos a andar. Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Alas de colibrí. Bueno, ahora Cecilia y Estanislao van a hacer las conclusiones de este programa. Escuchábamos a Silvio Rodríguez en Vamos a Andar, ¿no? ¿Vos querés conclusiones? Después Sí, de todo porque- esto quiere conclusiones. Todos son incertezas. Sí, sí, bueno. Y que esto les enseñe que nunca se aprende, básicamente un poco. No, mientras tanto, mientras ustedes la van pensando, para los que puedan, voy a recomendar leer un libro que se llama Spinoza, una física del pensamiento, que plantea el desafío de pensar una física no solo para los cuerpos, sino para las ideas, que es lo que hemos tratado acá, de darle a las ideas esa posibilidad de corporalidad y de trascendencia, y está escrito por François Sourabille, que tuvo una corta vida, vivió 41 años, pero la potencia de sus escritos, de sus búsquedas, y tuvo siempre que ver con las luchas más
claritas de del pueblo más bajo de Francia. Y bueno, y como buen filósofo era espinosista. Porque yo siempre digo que hay dos tipos de filósofos, ¿no? Los filósofos académicos, como planteaste vos, y los filósofos que pueden elegir cualquier otro filósofo, pero el primero es Spinoza. Le gusta andar a los pinchazos, son espinosos. Spinoza. Son bien espinosos. ¿Sabes qué pensaba? No sé qué tan cortito se puede decir, pero en lo bueno que fue la experiencia de ese plenario que tuvieron abierto, que yo pude terminar. Bueno, vamos a aclarar, Ceci pertenece al movimiento Evita y yo pertenezco al Frente Patria Grande. Empezamos con las banderas. Y bueno, pero es bueno, no, al revés es bueno porque, embanderarse. claro, y por supuesto, o sea, eso es lo que permite las continuidades. Pero nada, recordaba esa experiencia y lo valioso que es tener un espacio donde de repente se pudieron conjugar un marxista como yo, una peronista como vos, un compadre sacerdote, otro compadre cristiano, cooperativista, y bueno, hubo un espacio en común donde pudimos hablar de la realidad, que es algo que medio que se elude, ¿viste? Y a veces aparece un poco, no entre nosotros, por suerte, espero, ¿no? Esta actitud medio posmoderna de ponerle anticuerpos a todo, porque todo, ay, la diferencia me ofende, no puedo lidiar con esto. Pero que entre nosotros haya esos espacios donde se pueda hablar y pensar. Yo lo primero decir que estoy muy agradecido que el movimiento Evita haya armado ese espacio y que yo haya podido participar para escucharlos y para encontrarme con algo hermoso, que es que vemos una perspectiva de lo que es el pasado muy similar, preocupaciones en común, que eso tiene que ver con los comunes, y que ojalá, espero, sea con ustedes y con muchos más, ir construyendo potencias en común, soñar además, ¿no? Imaginar posibilidades nuevas, ¿no? Para no caer en la inmovilidad, para no entristecernos tampoco, ¿no? Dejamos a Cecilia que queda un minutito nomás, ya cerramos. Igualmente, decirte que siempre serás bien recibido, que es un espacio abierto, que entiendo que somos personas que están pensando construir desde la comunidad por y para el pueblo y no construir poder por el poder mismo. Ahí va. Eso. Y eso, no desaprovechar los espacios de encuentro, sobre todo los que se están dando hoy, con este crinamen que es la crisis traída por el último gobierno. Encontrémonos, y bueno, no voy a seguir acá con mi militancia en contra de la virtualidad, pero eso, desde lo físico, desde lo humano, volver a vernos, a olernos, digo hoy, ¿no? Por eso el viernes que viene vamos a seguir con el grupo Spinoza, trabajando juntos estos encuentros que se cruzan no solo diferentes posiciones políticas, sino diferentes edades, ¿no? Que eso también es importante, en la riqueza de retroalimentarnos. Bueno, cerramos el programa de nuevo, escuchando, aunque sea un trayectito de Alas de Colibrí, antes de que venga Arturo con su programa, que lo tenemos acá, lo saludamos. Debajo de la superficie. Un día tendremos que hacer un programa común entre los dos con Arturo, porque que dure las 2 horas, porque aparte de aportarle la poesía, la filosofía, el trabajo cotidiano que tiene con los compañeros en el neuro y otras realidades que nos pueden alimentar, ¿no? Podríamos imaginar un programa de 2 horas en conjunto. Dale. Fuerte. Un poco el desafío. Sí, está bueno.